en un lujoso restaurante donde todos aparentaban perfección. Una mujer elegante fue ignorada, solo porque no podía oír. Los meseros la miraban con impaciencia, sin comprender su silencio, hasta que una joven mesera notó lo que nadie quiso ver, y ese gesto de comprensión cambió el destino de todos los presentes. El restaurante El Imperio Gourmet estaba lleno, copas que brillaban, trajes caros y sonrisas ensayadas. Cada empleado se movía como una máquina bien programada, sin mirar más allá del uniforme de los clientes. Entre ellos, Clara, una mesera amable y discreta, atendía cada mesa con dedicación. Sus compañeros la consideraban demasiado sensible para aquel ambiente competitivo. Ella, sin embargo, creía que servir también era una forma de respetar. La tarde transcurría sin sobresaltos, hasta que una mujer de porte elegante cruzó la puerta. Su saco rojo y su falda bien planchada destacaban entre la multitud, pero algo en su expresión la hacía distinta. Buscaba a alguien o algo. La mujer se llamaba Elena, madre del dueño del restaurante. Aunque nadie allí la conocía, había decidido sorprender a su hijo con una visita. Miró alrededor con una sonrisa tenue, sin notar las miradas impacientes del personal. Se acercó al anfitrión, pero no escuchó lo que le decía. Él, confundido por su silencio, repitió en tono más alto: «Señora, ¿me escucha?». Como no obtuvo respuesta, frunció el ceño y murmuró con fastidio: «Por favor, acompáñeme», dijo señalando una mesa al fondo, lejos de todos. Elena asintió con amabilidad sin comprender que estaba siendo apartada. El encargado comentó en voz baja: «Siempre vienen personas raras, y encima no escuchan». Sus palabras provocaron risas discretas entre los meseros cercanos. Elena, ajena a los murmullos, observaba el menú con curiosidad. Trataba de leer los labios del mozo, pero la rapidez de sus gestos la confundía. Nadie se esforzó por ayudarla, todos fingían estar ocupados. Fue entonces cuando Clara notó la situación desde el otro extremo del salón. Sin pensarlo, dejó su bandeja y se acercó con decisión. Algo en su mirada mostraba empatía, no lástima. Clara se inclinó con respeto, tomó una hoja y escribió: «¿Puedo ayudarla?». Elena leyó el mensaje y sonrió con alivio. Entonces Clara comenzó a comunicarse con señas fluidas y delicadas. La mujer la miró sorprendida, con los ojos llenos de emoción. Por fin alguien la entendía. «Gracias», respondió Elena con señas. Tocándose el corazón, Clara asintió, devolviéndole el gesto con ternura. Los demás meseros observaban con incomodidad, incapaces de comprender lo que veían. Mientras Clara servía con dedicación, el encargado del restaurante se acercó molesto. «Clara, deja esa mesa, no pierdas tiempo con esa señora. Seguro ni entiende lo que dices». Ella lo miró con firmeza y respondió en voz baja: «Tal vez no escuche, pero entiende más que todos aquí». Él resopló con ironía y se alejó, murmurando entre dientes. Clara volvió a atender a Elena, sin perder la calma. Cada gesto suyo parecía una caricia de respeto. Sin saberlo, estaba atendiendo a la madre del hombre que pronto llegaría, el verdadero dueño de aquel lugar. Minutos después, un auto negro se estacionó frente al restaurante. Gabriel, el propietario, entró saludando a su personal. Todos lo recibieron con sonrisas fingidas y nerviosismo. «Mi madre dijo que pasaría por aquí hoy. ¿La han visto?», preguntó. El encargado vaciló, evitando su mirada. No, señor, no que yo sepa». Gabriel frunció el ceño, sospechando algo. Entonces una voz de una clienta llamó su atención. Su madre está en aquella mesa del fondo, y al voltear la vio, sola, en la esquina más apartada, hablando en señas con una mesera. El rostro de Gabriel se transformó al verla sentada al fondo. Avanzó con paso rápido, sorprendido. La mujer levantó la vista y al reconocerlo, una sonrisa serena iluminó su rostro. Él se inclinó junto a ella, tomándole las manos con ternura. Con lenguaje de señas, le preguntó qué hacía allí sola. Ella respondió con calma, contándole que había venido a visitarlo, pero nadie quiso atenderla. Las manos de Gabriel se detuvieron un segundo. Su expresión cambió al comprender la situación. Miró a su alrededor, conteniendo la indignación que lo invadía. La anciana acarició su mejilla, intentando tranquilizarlo, mientras él prometía que eso no volvería a pasar. Gabriel se incorporó lentamente. Su mirada recorría el salón con firmeza contenida. El silencio se apoderó del lugar cuando llamó al encargado con un gesto. Renato se acercó nervioso, intentando esbozar una sonrisa. «Explícame», dijo Gabriel en tono grave, «¿por qué mi madre fue ignorada en mi propio restaurante?». El hombre balbuceó excusas, culpando al personal,
pero el hijo ya había escuchado suficiente. Gabriel negó con la cabeza, decepcionado. Sabía que el verdadero problema era la falta de respeto. Clara observaba en silencio, sin imaginar que su acto de empatía cambiaría su destino. La anciana los miraba a ambos, con tristeza, pero también con orgullo por su hijo. Este lugar fue creado para celebrar la excelencia, no la soberbia, dijo Gabriel, alzando la voz. Los empleados bajaron la mirada, avergonzados. El murmullo del público se apagó. El lujo no tiene sentido si olvidamos el valor de las personas, continuó con firmeza. Renato intentó justificarse. No sabíamos quién era ella. Gabriel lo interrumpió. No necesitaban saberlo. Bastaba con tratarla con respeto. Sus palabras resonaron como un eco entre las mesas, dejando el ambiente cargado. La anciana observaba en silencio, comprendiendo que su hijo no solo había crecido en riqueza, sino también en conciencia, y Clara sintió que por primera vez en mucho tiempo, la justicia tenía voz. Gabriel se acercó a Clara con gesto agradecido. Su mirada era serena pero profunda. «Gracias por cuidar de mi madre cuando nadie más lo hizo», le dijo con voz sincera. Clara se quedó quieta sin saber cómo responder. Solo logró sonreír, con los ojos brillantes. «Mi madre me contó lo que hiciste, y no sabes cuánto significa para mí», continuó él. La anciana, sentada a un costado, asintió con ternura, observando la escena con orgullo. Luego tomó la mano de su hijo y señaló a Clara, expresándole con la mirada lo que quería decir. Gabriel entendió perfectamente. Aquel gesto simple hablaba más que 1000 palabras. Entonces, miró al resto del personal, sabiendo que había llegado el momento de actuar. Horas más tarde, cuando el restaurante cerró, el ambiente aún se sentía tenso. Gabriel reunió al personal y habló con voz serena pero firme. «Hoy fue un día difícil, pero necesario, y quiero que aprendan algo de él. Las apariencias engañan, la verdadera elegancia está en la empatía». Luego se volvió hacia Renato y algunos empleados que habían ignorado a su madre. «Su comportamiento no refleja los valores que quiero aquí. Quedan fuera del equipo». Nadie discutió. Sabían que no había excusa posible. Clara observaba todo en silencio, sin imaginar lo que vendría después. Gabriel se acercó a ella con una sonrisa tranquila, diferente, sincera. «Clara», dijo, «a partir de hoy serás la nueva encargada de este restaurante». La joven lo miró incrédula, sin saber qué responder. «Te lo ganaste por algo que no se enseña, tratar a los demás con humanidad», añadió. La anciana, sentada a un costado, aplaudió despacio con orgullo en su mirada. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, solo logró decir, «Gracias, no por el puesto sino por entenderlo». Gabriel asintió, sabiendo que aquella lección quedaría marcada en todos. Esa noche, el restaurante no solo cambió de administración, sino también de corazón. Desde aquel día, el restaurante El Imperio Gourmet se volvió un símbolo de respeto y empatía. Gabriel y su madre solían almorzar allí cada semana, recordando lo que realmente importa. Clara, como nueva encargada, trataba a cada cliente como si fuera el más importante. El personal aprendió que la educación no se demuestra con lujos, sino con humildad y bondad. La anciana sonreía en silencio, orgullosa de haber enseñado sin decir una palabra, y cada gesto amable en aquel lugar era un recordatorio de aquella tarde inolvidable, porque a veces no hace falta oír para escuchar con el corazón.